Sebastián. En esta Fiesta del Pensamiento 2021 le damos la bienvenida hoy a todos ustedes desde el Carmen de Bolívar. Tendremos el conversatorio a cargo de estos poetas de Ecuador, Argentina, Venezuela, Uruguay y Colombia que se dan cita en este conversatorio. ¿Debe la literatura y la poesía servir a una causa? Delfín Sierra, poeta y presentador, estará a cargo de manejar este conversatorio con el que los dejamos a continuación en esta programación de la Fiesta del Pensamiento 2021 desde el Carmen de Bolívar. Gracias, Ibis Martínez. Amigos del mundo entero, cibernautas, bienvenidos a este interesante conversatorio en la Fiesta del Pensamiento que 4 municipios en el corredor cultural de los Montes de María realizan en este nuevo año 2021 con la temática ¿Debe la literatura y la poesía servir a una causa? Nuestros invitados panelistas de hoy son reconocidos escritores, actores de la literatura y de la poesía y activistas de la gestión cultural en cada una de sus regiones. Sean todos bienvenidos, reciban un abrazo cordial y presento el saludo cordial y bienvenida a Fernando Cheyev Bujolar, que es académico, poeta, escritor e investigador de la literatura, nacido en Uruguay, pero residente en Colombia, en Cúcuta, norte de Santander. A Joel Linares Moreno, educador, teólogo venezolano, activista internacional, coordinador general del Encuentro Poético del Sur y el proyecto Cultura Sur. Un abrazo para Pablo Lautaro, que en esta mañana está representando a la Argentina, aun cuando él es un ciudadano nacionalizado nacido en Chile. Es docente y escritor, es editor y coordinador de la grupo de Palabras en Vuelo y Antologías Sin Fronteras. Igualmente un abrazo de bienvenida para Cristian Avesillas, que es ecuatoriano, que es director, actor y dramaturgo, poeta y miembro de la Red Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos. Un abrazo a Jesús David Huelvas, colombiano, experto en español y literatura, y mendicante es su símbolo. Cordial bienvenida, escritores, y demos inicio con el saludo a Joel Linares Moreno, que representa a Venezuela en este conversatorio de la Fiesta del Pensamiento, versión 2021. ¿Debe la literatura y la poesía servir a una causa, poeta? Queremos conocer tu concepto. Bienvenido. Por haberme permitido estar con ustedes esta tarde. De verdad estoy muy, pero muy honrado ser parte del colectivo, esta celebración de palabras. Creo que en ese sentido puedo partir el hecho para responder a su interrogante, a la interrogante que nos hacen, que nos reúne esta tarde. Es que, por supuesto, mira, voy a partir del pensamiento y el trabajo de un poderosísimo pensador venezolano que se llamó Ludovico Silva. Él hizo en su vasta obra literaria, uno de los ensayos que construyó fue un ensayo que se llama Belleza y Revolución. En ese ensayo, el compañero Ludovico Silva plantea que a pesar de que un autor pudiese ser hasta reaccionario, es decir, pudiese coquetear con el tema hasta del fascismo. Muchos ejemplos en América Latina especialmente tenemos en ese sentido. Hay una connotación, hay un elemento que permite que al exponernos a observar su producción cultural, su producción artística, cuando leemos su poesía, leemos su narrativa, cuando escuchamos su música, cuando vemos la danza o la puesta en escena, cuando observamos su creación plástica, hay un proceso de introspección
ese proceso de introspección que nos permite revisarnos hacia adentro y que nos permite cuestionarnos lo que somos, el propio Ludovico ahí lo plantea como el poder intrínsecamente revolucionario del arte y la poesía. En ese sentido, partiendo de esa realidad ignota del arte y particularmente de la poesía, por supuesto creo que es necesario que todo creador y especialmente todo poeta tiene que comprometerse no solamente con una causa, sino con una causa que sea considerada el elemento transversal de su tiempo histórico. Roque Dalton en una ocasión, en muchos de sus textos, pero especialmente en un texto que fue incluso hecho para la Casa de las Américas de Cuba, planteaba que todo artista que se precie de serlo tiene que comprometerse con el hecho cultural más importante de su tiempo histórico, con la acción, con la realidad cultural más importante de su tiempo histórico, que debe comprometerse con ella o contra ella. Y en ese sentido, él mismo decía que en este momento, en el caso concreto de lo que él decía, que en ese momento en el que él estaba viviendo, escribiendo, creando, y es la verdad, y es la realidad también aquí hoy día en América Latina, la mayor creación cultural de esta época es la revolución latinoamericana. Todo artista que se precie de serlo tiene que comprometerse con ella o contra ella. No es posible escapar del compromiso, no es posible dejar de que toda creación esté bañada por la realidad innata y la construcción ideológica que tiene el autor. Y por eso es necesario entonces que ese autor presente su obra bañada de esa opinión, bañada de esa construcción particular, de esa forma particular de ver las cosas, pero que está construida desde lo que piensa. Toda creación del arte que no esté en ese sentido es simple técnica, deja de ser arte. Entonces, podrás construir poemas porque manejas la técnica, podrás tener una obra de arte que presentar al mundo, pero poesía no será, porque la poesía es o no. Entonces, en ese sentido, no solamente es que deba comprometerse, que toda literatura debe comprometerse con una causa, sino que necesariamente para hacer poesía, en el caso concreto de la poesía, debe estar comprometida con una causa. Si no está comprometida con una causa, puede ser, desde el punto de vista técnico, una obra de creación excelsa, pero poesía no será. Entonces, en ese sentido, es importante partir de ese hecho. Sí creo la necesidad entonces de que hay un compromiso concreto del poeta, como el propio Cortázar y como el propio Luis Brito García lo planteaba, que tenemos esa responsabilidad entonces como creadores. Creo que con esto respondo. Por supuesto que creo que es necesario, no solamente necesario, sino imprescindible para todo creador y especialmente del ámbito de la poesía, del ámbito de la literatura, el compromiso con una causa militante. Gracias, Joel, por tu participación primera en este conversatorio interesante que propone la fiesta de la palabra. ¿Debe la literatura y la poesía servir una causa? E inmediatamente cedemos la palabra al poeta colombiano, experto en español y literatura, Jesús David Vuelvas, que reside en Cartagena y desarrolla su actividad cultural a lo largo y ancho del departamento del Bolívar. Bienvenido, Jesús David. Tenía silenciado el micrófono. Bueno, te agradezco Delfín por pasarme la palabra, agradezco a la Fiesta del Pensamiento, que ya en sí es un compromiso no solamente cultural, artístico, estético, sino también político, al tener precisamente como una especie de enclave, ¿no? De enclave y de resistencia justo en los Montes de María, donde tanto compromiso se necesita. Ese es uno de los elementos fundamentales. Yo, para responder a esa primera pregunta,
estando muy de acuerdo con lo que dice Joel también, pues me detendría a analizar en primer lugar la noción de deber y la posibilidad de elección que el escritor tiene, ¿no? Es de vieja data esa disparidad o esa controversia que hay en que, bueno, se debe hacer arte por el arte o la literatura o el arte debe ser comprometido. Siempre han estado esos dos elementos ahí en la palestra, ¿no? Y bueno, desde esa perspectiva, creo que existe la posibilidad de que el escritor escoja, en este caso el poeta, puede que escoja o puede que sea escogido, ¿no? Porque en últimas, ese es otro gran dilema. No sabemos si realmente los temas, si realmente las formas a través de las cuales nos expresamos nos escogen o nosotros las escogemos a ellas. Yo particularmente soy y me considero un escritor comprometido desde mi perspectiva, desde mi acto creativo como tal. Eso pues dicen los análisis que se han escrito sobre mis textos. Pero no descarto la posibilidad de que exista también a la par de nosotros, los que de pronto escogemos una línea del compromiso desde el decir estético y literario, ese otro poeta que decida de pronto tocar unos temas que aparentemente, digo aparentemente por una razón muy particular, no tienen nada que ver con un compromiso de orden político, social, en fin, ¿no? En lo que normalmente se llamaría una literatura de evasión. Hay muchos de nuestros contemporáneos creando desde esa perspectiva. Aunque yo tengo siempre la duda de que normalmente, de que ningún poema o ningún texto literario en últimas es completamente ajeno al compromiso del escritor con su tiempo. Si analizamos bien, quizás las grandes críticas que se han hecho a los sistemas políticos contemporáneos y del siglo XX se han hecho a través de las distopías de la ciencia ficción, ¿no? Y pues ciencia ficción, ¿por qué tendría que ser eso comprometido? Y sucede que ahí están grandes análisis y grandes propuestas que de alguna manera cuestionan a los sistemas políticos en la obra, por ejemplo, del mismo Ray Bradbury. Uno lee Crónicas Marcianas y piensa, sí, los viajes de los terrícolas a otros planetas o a Marte. Y cuando si uno hace un análisis de fondo, lo que está viendo es una crítica al afán colonizador del ser humano, ¿no? Y no es algo que esté por fuera de lo político. Pues esa distopía de Aldous Huxley, cuando escribe Un Mundo Feliz, también es una gran crítica a los sistemas contemporáneos en los cuales estamos metidos. Entonces, ahí hay una especie de pronto como que de dificultad para definir cuál es el compromiso. Pero en últimas, yo parto de allí. Creo que debe haber una elección por parte del escritor a partir de esa noción de deber. ¿Debo ser un poeta comprometido o debo ser un escritor comprometido o debo, por lo tanto, hacerle caso, por otro lado, hacerle caso a mis ganas de poetizar usando unas formas, pero apartándome de los temas que de pronto la sociedad, la situación en la que vivo me exige, ¿no? Y entonces produzco o creo otras cosas. Es así como lo veo. Bien, gracias a Jesús David Huelvas. Ahora el invitado es Pablo Lautaro, argentino nacionalizado, nacido en Chile, a quien damos la cordial bienvenida para que exponga sus razones sobre la pregunta: ¿debe la literatura y la poesía servir a una causa en esta fiesta de la palabra que celebran los pueblos de los Montes de María? Bienvenido, Pablo. Buen día. Bien, buenas tardes, Delfín. Es un gusto saludar y verte a través, aunque sea de la pantalla, después de un año. También un agradecimiento especial a todos los organizadores de la Fiesta del Pensamiento y a todo este panel que está reunido aquí en torno a este conversatorio. Sí, yo creo firmemente, lo afirmaron recién Joel y Jesús, desde un fundamento, digamos, con un marco teórico, citando autores,
pero yo creo que también el compromiso parte, digamos, a partir de lo cotidiano. En el pequeño lugar en el que uno se desarrolla y se desenvuelve, no solo, digamos, desde la escritura hacia el mundo, sino desde ese lugar donde se nace, donde se vive, donde se convive, digamos, con esa sociedad. Y yo creo que de alguna manera, siempre que se hace literatura, se está comprometido con una causa. Y si no es así, en el camino uno empieza a comprometerse de una manera o de otra. No hay forma de dispararle. Una vez que uno entra en la poesía y la poesía se va haciendo profunda y se va haciendo pegada al pueblo, empieza a ser comprometida. No hay forma de evadirlo. Y en el caso mío, yo soy docente y creo que todos los docentes que están al frente de jóvenes o de niños, de alguna manera, lejos de tratar de convencerlos de algo, se les están entregando herramientas para que puedan tener un pensamiento crítico y de alguna manera también ellos a futuro, en su lugar de desarrollo, puedan ser fieles a esa mirada libertaria y de igualdad, ¿no? De igualdad en el sentido de que cada uno pueda tener aquello que merece y de la mejor manera, ¿no? Desde lo que es la justicia social, de lo que tiene que ver con la salud, con la educación, pero por sobre todo saber que en esta sociedad, digamos, y en este mundo tan manejado desde lo que es el consumismo y del capitalismo tan atroz, la única manera de poder rebelarse es ponerse espalda con espalda, mano con mano, codo con codo, y combatir desde abajo, porque desde arriba ya nos están combatiendo. Y el cambio viene, como bien lo están haciendo muchos gestores culturales en muchos lugares, pero yo lo vi muy fuerte en San Jacinto, para poder recuperar, como hablábamos hace un rato con Jesús, la memoria y poder poner sobre un carril, digamos, hacia un mundo mejor, esta sociedad, justamente desde un lugar comprometido de la literatura. Gracias, Pablo. Quiero agradecer la presencia de 5 actores que trabajan a diario por la literatura, por la creación. Quiero entregar el cordial saludo de bienvenida a Cristian Avesillas, ecuatoriano, escritor del mundo. Esta reunión, este conversatorio permite reunir a 5 trabajadores incansables de la literatura y la poesía. Cristian, bienvenido a la fiesta del pensamiento y de nuevo a San Jacinto, al Carmen, a San Juan y a todos estos pueblos de la literatura en Bolívar, el departamento que está haciendo esta propuesta de reunir en torno de la palabra y del pensamiento a los exponentes de la literatura. Muchas gracias, Delfín. Tuve, por fortuna, que este mes de enero del año que está terminando, estuve allá en la Fiesta del Pensamiento y pude conocerlos a todos ustedes y disfrutar de esa preciosa realidad que se vive cuando se está pensando y festejando lo que somos allá en San Jacinto, en el Telar, en la Casa de Germán, en los pueblos colindantes. Y quería recordar cómo llegué allá, puesto que ayer estuve despidiendo a quien me permitió de alguna manera llegar a San Jacinto. Falleció Albia, que era mi madre cubana, y en la casa de mi madre cubana conocí a Joel Linares, y después de conocer a Joel Linares, fue él quien me extendió el camino y el puente para llegar hasta a conocer a Freddy. Freddy me invita a San Jacinto, y hemos ahora aquí reunidos amigos compartiendo esta tertulia sobre si tenemos causa o no. Y entonces, si es que puedo rendir un homenaje a esa mujer que quise tanto, pues sea con estas palabras y con las amistades que ella me ha permitido. Joel, es precioso, hermoso saludarte. Freddy, verlos a todos ustedes para mí es verdadera felicidad. ¿Quién iba a decir que después de recorrer tantos kilómetros, 4 días en bus de ida y de venida, iba a estar encerrado durante todo un año? Pues me dio COVID, salí del COVID con bastantes dificultades porque tuve que recibir terapia intensiva,
estaba con oxígeno y todo, y cuando ya me sentía la proximidad, el desespero de los abismos, y sin embargo estaba en tratamiento y recibiendo la palabra esperanzada del doctor, también supe que, bueno, cómo ha pasado el tiempo y cómo he pospuesto tantos anhelos, tantos propósitos míos esperando el momento más cómodo para emprenderlos. Y si es que me era dada la posibilidad de vivir de nuevo, de reincorporarme, de volver a ser, pues había que pensar precisamente en esas causas, en las causas primeras que me llevaron a ser poeta, o que me llevaron a hacer todo lo que he hecho, o que me llevaron inclusive a San Jacinto. Y San Jacinto, la fiesta del pensamiento, es un lugar de verdadera causa. En ese lugar, en su entorno y a lo largo de los tiempos, se ha vivido tantísimo dolor, se ha vivido el atroz y constante golpeteo de las fuerzas verticales del poder, que casi no encontré ni una sola persona que no haya padecido en su entorno inmediato familiar la agonía de tener que despedir a un familiar víctima de un desarraigo, víctima de un destierro o de un asesinato puntual, ¿no? Y con esto de los falsos positivos. Entonces yo me vine conociendo del dolor de San Jacinto, y a la vez participando de un evento en donde los acordeones y las gaitas y las caderas y la gente, las sonrisas y el ron, todo parecía disimular que había una realidad más dolorosa. Y ahí la poesía también. En San Jacinto se vivía desde este lugar también la poesía, y desde ese lugar el pensamiento, desde ese lugar la fiesta. Entonces, allá en San Jacinto, donde estamos ahora reunidos virtualmente, hay una causa real, que aquí, por ejemplo, en este lugar que llamo hogar transitorio, ahí donde están mis libros y el sofá donde me acuesto y está mi luz, solo está la nostalgia de haber estado dentro de una causa. Si hay un lugar en donde tenemos que estar haciendo poesía, es allá donde están donde están en las fronteras, donde están los padecientes. El mundo cambió completamente. Ahora quizás no vamos a poder hacer estos desplazamientos físicos, geográficos. La demografía será una cosa que podamos nosotros encontrar solamente en los anales de la historia. El lenguaje nuestro está siendo invadido por el inglés y por la letra E. Lo peor de eso es que hay poetas de nuestra edad y mayores que están traicionándose a sí mismos con todo lo que dijeron y cambiando los contenidos de sus bellos poemarios para, en vez de decir personas, digan personas. Entonces, tenemos muchos lugares en donde encontrar causas, pero la más inmediata es darnos cuenta de que hay gente muriendo, de que hay gente que están matando, y de que el COVID es real, y de que el mundo es real. Y hacer poesía ya, estar en una fiesta en el pensamiento, estar con la gente, a esa que extrañamos ahora tanto, escuchar la palabra del hombre que de a pie, ya no la del poeta. Qué causas tan bonitas, ¿no? El vivir mismo nos da tantas causas. Y ahí la poesía, lo que reflexionaba al principio Joel, arte será, pero no será poesía. Gracias, Cristian, de nuevo. Muchas gracias. Tenemos que aprovechar este contexto que nos brinda la fiesta del pensamiento, esta reunión virtual, este acercamiento a través de las redes y el compartir ese criterio del laborante de la literatura. Ahora, el invitado es un crítico, conocido, reconocido, académico, poeta, entallado desde su humanidad con el hacer literario, escritor, investigador de la literatura, nuestro muy querido amigo Fernando Selle Pujolar, de Uruguay,
pero colombiano con el alma sembrada en Cúcuta. Bienvenido, Fernando. Bueno, buenos días, bien, gusto saludarte, Jesús, que te conozco, y a los otros compañeros que no los conozco a partir de hoy. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes, compartir con ustedes, gracias a la invitación de FEI para participar en esta jornada. Bien, hay cosas que por lo general comparto con lo que se ha dicho hasta el momento, pero tengo mis discrepancias también, y esto es bueno porque podría establecerse un intercambio un tanto más rico. Si todos pensáramos lo mismo sería muy aburrido. Partiendo de la base de la pregunta, ¿debe la literatura servir a una causa? Mi respuesta es no. Puede llegar a servir a una causa, pero el imperativo es el que han utilizado los regímenes totalitarios para que la literatura, como las manifestaciones artísticas, estén al servicio de determinada ideología, de determinado proceso social o político. Y el arte en general no tiene que estar al servicio de nada más que de los intereses que pueda llegar a tener el escritor. Esos intereses que puede llegar a tener el escritor pueden llegar a coincidir o no con un régimen político, pero por ahí pueden tener una finalidad estética, lo que habló Jesús, con el que estoy más próximo de lo que han hablado hasta el momento, que llamó de literatura de evasión. Sí tengo una diferencia con Joel cuando habló al principio de que podía ser arte, pero no poesía si no estaba comprometido con algo. Eso no es así. Pensemos, o sea, para mí, ¿no? Esto sería, por ejemplo, pensemos en cualquier poema. Preciosa y el aire de Federico García Lorca. Su luna de pergamino preciosa tocando viene, ¿no? Hay una gran metáfora ahí alternar la luna con una pandereta y el color del pergamino. Es una metáfora tremenda, ¿no? Esa imagen, ahí hay poesía, es una imagen autónoma, con una bella poesía, y no está al servicio absolutamente de nada. Los ejemplos se podrían multiplicar. Nosotros podemos abordar la literatura desde un punto de vista social, político, antropológico, pero si lo abordamos desde un punto de vista estético, estilístico, bueno, hay poesía o no hay poesía, independientemente de que esa literatura esté al servicio de algo. Continuamente a lo largo de la historia, la literatura ha estado comprometida con algo, y siempre el autor, lo que se desprende de la obra artística por ahí está al servicio de una transformación social. Lo hizo Tomás Moro, lo hizo Voltaire, lo hizo Jonathan Swift, lo hizo Orwell, las utopías, las distopías, las ucranianas, todas, pero a Orwell, por ejemplo, cuando escribió en 1984, no le dijo el gobierno, usted escriba una sociedad futura donde pase esto y el otro. No, o sea, incluso, también creo que hay una diferenciación que se tiene que hacer, es que se piensa que la literatura al servicio o comprometida o al servicio de una causa política, siempre va a ser al servicio de una causa de izquierda. No es así. Los franquistas tuvieron literatura. El movimiento futurista es el corte fascista. No es así. Entonces, ¿quiénes terminan siendo los escritores más revolucionarios, si se quiere? Por ejemplo, Balzac es un escritor revolucionario y era un burgués. ¿Por qué? Porque en su Comedia Humana lo que intentó hacer es mostrar la realidad tal cual era. Entonces, ya, cuando tenemos frente a los ojos una realidad tal cual es, la denuncia queda implícita. Ahora, si nosotros vinculamos la literatura a una denuncia, es como lo que decía Cortázar, que por ahí lo nombraron también, que esa palabra compromiso es muy vidriosa, porque significaría dejar la parte experimental para bajar la mira a la causa. Ya que hablamos de Cortázar, pensemos, y no me quiero extender mucho, pensemos en un cuento como Continuidad de los Parques. ¿Con qué juega ahí Cortázar? Con los planos de la ficción. ¿Qué le interesó a Cortázar? Mostrar cómo un tipo que está leyendo una novela se ve involucrado en acontecimientos que pasan dentro de la novela. Ahí rompe los planos de la ficción. Eso es un manejo experimental tremendo. Eso no está al servicio de nada. Está al servicio únicamente de la literatura. Entonces, resumo. La literatura puede estar al servicio de algo, sí, no me opongo a eso, pero no el imperativo debe estar al servicio de algo. Gracias. Fernando, gracias.
A partir de tu propuesta, de tu reflexión, a partir de tu punto de vista, vamos a plantear el nuevo interrogante a los participantes en este colectivo conversatorio de la fiesta del pensamiento, que debemos aprovechar, por supuesto, el mínimo segundo para expresar lo que realmente nos invita a crear y a recrear obras literarias, obras poéticas. A ver qué piensa Joel Linares Moreno, como educador, como teólogo, como forjador de literatura, el pensamiento acerca de lo que plantea Fernando Txell Pujolar. A ver, Joel, te escuchamos. Qué bueno, Fernando, que no coincidimos, que eso no significa que discrepemos. Creo que siempre hay espacio para el encuentro, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con nuestras opiniones. Y en ese sentido, creo que coincidimos más de lo que crees, tomando en cuenta que si bien es verdad que la literatura puede tener una vía, o el arte en general puede tener una vía completamente autónoma de lo que esté sucediendo a su alrededor para la construcción de su propio andamiaje. También es verdad que no es de generación espontánea. Es decir, el artista en general y el poeta, el escritor en particular, bebe de su realidad histórica, abreva de su realidad histórica para construir su obra. En ese sentido, nuevamente quiero ir hacia lo que afirmaba al principio, de que por supuesto puede ser que el autor no esté comprometido con una causa de izquierda, porque lo que pasa es que normalmente cuando hablamos de causas, cuando hablamos de compromiso, cuando hablamos de todo esto, estamos pensando que únicamente estamos hablando de las causas de la izquierda, de las causas progresistas, de las causas que se identifican también con nuestra opción de compromiso. Eso no necesariamente es verdad. O sea, ahí tenemos a un autor súper recontra revolucionario dentro del ámbito de lo que tiene que ver con la construcción estética del lenguaje de su tiempo histórico, que fue Salvador Dalí, y sin embargo vemos que en su propia opción personal planteaba entonces, bueno, era franquista, coqueteaba con el fascismo italiano y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Como dije al principio, en Latinoamérica también tenemos muchos ejemplos de ese tipo. Sin embargo, cuando hablo del compromiso, lo hablo de la perspectiva que plantea el propio Cortázar, es decir, que porque el poeta, especialmente el poeta, tiene una responsabilidad importante, una responsabilidad que no escogió además. O sea, es una responsabilidad que no se escoge y que probablemente en la que no se milite tampoco. Sin embargo, dentro de la construcción cotidiana de su hacer, el poeta tiene la responsabilidad impuesta o autoimpuesta o escogida de construir la crónica histórica de su tiempo histórico desde el lenguaje de su tiempo histórico y desde las posibilidades del lenguaje de su tiempo histórico. Es decir, está haciendo la posibilidad de nombrar lo que no ha sido nombrado. Está recurriendo al ejercicio primigenio de la poesía, que tiene que ver con la posibilidad de la construcción de algo que está probablemente también en el campo de la ensoñación, en el campo de lo que no existe, para retrotraerlo, por supuesto, al tema de la realidad a través de la exploración del borde del abismo del lenguaje de su tiempo histórico. En ese sentido, yo creo que coincidimos, porque no necesariamente es un compromiso directo del constructor o del artista o del poeta en este sentido, sino que es un compromiso que deviene del propio oficio. El oficio nos va llevando necesariamente a tener que escuchar al otro y a lo otro, a brevar de esa realidad. Y esa realidad tiene una realidad política, tiene una realidad
antropológica, tiene una realidad sociológica que nos baña a nosotros también. Es decir, nadie escribe desde lo aséptico. No existe eso del arte aséptico. Incluso desde el punto de vista de lo que plantea el compañero Fernando, por supuesto que hay infinidad de construcciones metafóricas que de la poesía podemos decir, bueno, pero es que aquí no hay nada que tenga que ver con un elemento político. Es verdad, pero la cuestión es que incluso escribir en castellano está derivado de una realidad política, antropológica y sociológica que nos alcanzó. Eso también es una realidad. Entonces, hasta el código en el cual nosotros nos comunicamos, en el cual nosotros plasmamos nuestra construcción artística, está bañado por la realidad que nos rodea, por la realidad concreta que nos rodea, y de ahí se desprende lo que el propio compañero Pablo habla del compromiso con lo cotidiano. O sea, el tema de la construcción cultural, que no es más que el tema de la construcción de la cotidianidad, baña y transversaliza toda creación humana. Y en ese sentido, el arte como creación humana por excelencia no escapa de ese compromiso con la cotidianidad. O sea, no hay posibilidad, no hay escapatoria de construir arte, todo el arte, por más amor al arte, que plantee, por más evasión que considere para su creación, parte específicamente de una realidad que baña, que contamina, que ensucia. En ese sentido, y lo estoy hablando desde el punto de vista positivo, la contaminación y el sucio de la realidad tiene que bañar la obra, o baña, no es que tenga que bañar, baña la obra artística, y por supuesto eso tiene un impacto concreto en su expresión. Y por supuesto entonces, de ahí podemos desprender, de ahí podemos construir el tema del compromiso con las causas reales que plantea Cristian Avesillas. Es decir, lo que verdaderamente está pasando. Hoy día no podemos escapar nosotros de que, por ejemplo, fíjense por donde nos estamos viendo. Esta realidad nos las impuso, no la escogimos, pero entonces es una realidad que tiene visos desde el punto de vista político, visos desde el punto de vista sociológico, visos desde el punto de vista antropológico, que hoy día están afectando directamente a nuestra creación. Están afectando directamente a lo que hacemos, lo que construimos, y que por lo tanto entonces no pueden escapar. Por eso hablaba de lo técnico. Puedes tener una construcción técnica muy hermosa, muy perfecta, pero si eso no está atravesado por la realidad, por ese compromiso con la cotidianidad, si no está atravesado de cotidianidad, es probable que sea una construcción muy hermosa desde el punto de vista estético, desde el punto de vista técnico, pero por lo menos dudo, de que sea arte, que sea poesía, que esté atravesado por el tema de la construcción del hecho poético, de la poética, si fuéramos a eso. Listo, ya culminé con esto. Gracias, Joel. Entonces invitamos a Cristian Avesillas, Ecuador, presente en la Fiesta del Pensamiento. A ver, Cristian, tu criterio acerca de lo planteado por Fernando Cheye. Que yo creo que la teología, en su origen de mitología, es hija de la poesía, ¿no? Sabemos que Dionisio resucitó al tercer día, que Mitra resucitó al tercer día, que Isis resucitó al tercer día, que Atías resucitó al tercer día y que Jesús resucitó al tercer día. La teología es hija de la poesía. La política también es hija de la poesía. La academia es hija de la poesía. La historia, la filosofía, la sabiduría, son hijas de la poesía.
Cuando los árabes miraban el cielo nocturno, el mejor de los cielos allá en la península arábiga, ellos sabían que lo único que tenían era la palabra. Hay un refrán que dice: el cerebro de los blancos, la mano de los chinos, la palabra de los árabes. Esa palabra era la palabra que dio origen a todo. El monoteísmo judeocristiano habla de la palabra, el verbo hecho que aleteaba, cuyo espíritu aleteaba sobre las aguas, ese logos. Entonces, que esta manera de comunicarnos que tenemos, el lenguaje, la palabra, que nos ha permitido a todos experimentar la sensación de estar ante un conocimiento, ante algo maravilloso, ante un consuelo, ante la posibilidad de una divinidad, ante una esperanza. Y nosotros que somos poetas, que estamos tratando de encontrar visos de esperanza en medio del dolor ajeno o el propio, pues ese es el compromiso. Y si de nuestros poemas te vienen ideas políticas, ideas teológicas, dioses nuevos, si de nuestros poemas vienen nuevos castellanos, nuevas tecnologías, pues ya será eso aventura del lector, de la otra parte del poema, porque avanzamos medio camino con nuestros poemas. Nosotros no podemos competir con Disney, no podemos competir con la FIFA, ni con el Vaticano. Disney, aparte de entretener, es llena de ideas, lo sabemos, ¿no? De ideas, el pensamiento, el diario vivir de la gente, y los uniformiza. La FIFA se lleva ese brío de las rebeldías juveniles a las hinchadas, esa sensación de la pertenencia, esa evasión de lo solo. Y el Vaticano se ha llevado este desamparo de la perennidad y lo ha ocupado con palabras preciosísimas de poetas de antaño. Pero podemos hacer nuestro poema y tenemos amigos con quienes compartir nuestros poemas. Y nuestras ideas son hijas de nuestros poemas, de la poesía. El poema como vehículo hacia la poesía. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? No lo sabemos, pero ¿qué no es la poesía? Creo que lo sabemos. Y Montalbetti decía que el poeta es el mejor de los peores seres humanos. Entonces, si nosotros podemos hacer un poema que le sirva al otro como un encuentro para sus propios compromisos, y no tratamos de hacer de nuestro poema una hoguera en donde los demás vengan a encontrar una verdad o una leyenda, no nos ponemos dogmáticos o académicos o doctrinarios o apostólicos, sino que dejamos que el poema, como queremos nosotros para nuestra propia vida, sea una cosa libre que se va. Yo creo que ahí está el compromiso. Este luchador, independizador de la década de los 60, Norman Brown, que fue uno de los grandes ideólogos de los movimientos de liberación racial allá en Estados Unidos, él de San Francisco, decía que debe llegar el momento en que nosotros les enseñemos a las nuevas generaciones no la historia de nuestras luchas políticas, sino la historia de cómo vencimos a la política, porque debe llegar el momento en que lleguemos a la megapolítica, es decir, a la poesía. Gracias, Cristian. Bueno, corresponde el turno a Pablo Lautaro. Ahora escuchemos cuál es su pensamiento. Bien, qué lindo realmente que podamos tener cada uno en ese círculo que son los 360 grados, una mirada propia sobre la pregunta o sobre las preguntas que van surgiendo, y a partir de las respuestas tener más preguntas o tener más incertidumbres, ¿no?
Vuelvo sobre el principio y digo que no solo, digamos, debe estar el compromiso, sino que el compromiso empieza a hacerse fuerte, porque de alguna manera, si se quiere, el artista, el poeta, el escritor, tiene la posibilidad de construir la palabra que muchas veces un montón de humanos, de hermanos, de hermanas, no la tienen. Son, digamos, tan pisoteados por esta sociedad en la que vivimos que quedan sometidos a la posibilidad de no poder decir. Y entonces ahí aparece verdaderamente el valor y el sentido de esa palabra que es compromiso. Y ahí decía recién Cristian cuestiones de fe, ¿no? Y pensar que de alguna manera el milagro en la multiplicación de los panes y los peces no estuvo en un acto de magia, sino que estuvo referenciado en que Jesús pudo cambiar el corazón de esos judíos que siempre llevaban algo más por las dudas y pudieron ponerlo al servicio del hermano. Yo creo que en ese sentido la literatura nos obliga a los poetas a estar al servicio del hermano, al servicio del pueblo. Es decir, nosotros, desde nuestra pequeña mochila, desde el bagaje que traemos, desde nuestra historia, ¿sí?, familiar, desde nuestra historia social, de alguna manera traemos en esa mochila la palabra que de alguna manera va a llegar a quien la necesite. En ese compromiso que decía, se necesita, por un lado, el escritor, pero por otro lado, el lector que termina de completar la obra. La obra está inacabada cuando la suelta el poeta o la suelta el escritor. La termina de completar un lector y la terminan de completar miles de lectores, porque ninguno la aborda a esa literatura desde el mismo lugar, porque tiene su propia historia, su propia raíz, tiene sus propias pasiones y sus propios demonios. Entonces, es un compromiso y se genera esa energía tan particular y tan necesaria. Entonces yo digo qué bueno que podamos de alguna manera tener estas miradas que en la suma empiezan a traer un poquito de verdad en cada una de las preguntas y para cada una de las respuestas que vendrán y para todas aquellas que quedarán sin respuesta, sin duda. Entonces, yo creo que el compromiso está, aunque el poeta no quiera. Gracias, Pablo. Ahora invito a Jesús David Vuelvas para que nos emita su concepto acerca de lo expresado por Fernando Chelle Pujolar y su pensamiento sobre si debe o no la literatura y la poesía servir a una causa. Bienvenido, Jesús. Listo, gracias. Bueno, yo me remito nuevamente a esas disyuntivas que como seres humanos, desde nuestra condición humana, siempre nos están planteando, ¿no? O se nos están planteando por precisamente estar inscritos dentro de un sistema cultural dualista, aunque quisiéramos que fuese de otra manera, ¿no? Entonces ese dualismo casi siempre se mueve a partir de confrontaciones que, a mi modo de ver y por lo que he escuchado entre quienes estamos acá, no son tales, no son tales las disyuntivas ni las contradicciones, sino que en algún punto estos elementos se encuentran para complementarse. Por un lado está ese imperativo histórico, social, cultural que Joel plantea y que me parece bastante importante porque en últimas, como él mismo lo dice, no somos tabula rasa, no somos seres que hayamos surgido por espontaneidad, mucho menos nuestro pensamiento, sino que es producto, sobre todo el escritor, es producto de un contexto social, histórico, cultural en el cual vive y que en algún momento se terminará expresando a través de él, ¿no? Y bueno, ya lo decía en mi intervención anterior, es probable que el escritor se exprese de aparentemente, entre comillas, una forma evasiva y termine haciendo un verso que el lector encuentre mucho más, ojo, y aquí me remito a la idea del lector y de Pablo, del lector que trajeron Cristian y Pablo, ¿cierto? Que el lector termine encontrando en ese verso aparentemente estético, evasivo, la invitación más política o más comprometida posible. Eso ya es una cuestión de interpretación que le compete al lector y de pronto no, ni siquiera es la intención del escritor como tal, ¿no?
Por el otro lado está ese imperativo estético que Fernando trae a colación y que también me parece muy importante, ¿sí? Porque en últimas esos dos elementos terminan consolidándose o de alguna forma consolidando, ¿sí?, un matrimonio en alguna parte del camino de la obra estética, de esa autonomía del arte, de la autonomía de la literatura en medio de un contexto que pues probablemente, ya sea desde la construcción o desde la interpretación, desemboque en ese compromiso. Eso me lleva a pensar en dos caminos, ¿no? Lo que se encuentra en una obra aparentemente no comprometida, que ya lo mencionaba, lo que puede encontrar el lector en una obra aparentemente no comprometida, y lo que debe o puede haber en una obra que sí se presenta como comprometida y que a veces me parece de mayor exigencia, porque en últimas hay algo aquí, ¿no? Que ese compromiso venga de donde venga, no puede faltar a lo estético. Debe haber, para enunciar ese compromiso político, social, cultural, desde cualquier lindero que sea, debe estar tocado por lo estético, debe ser poético, ¿no? Y entonces es ahí donde me encuentro yo con esa exigencia que el escritor comprometido o que decide ser comprometido no puede dejar de lado lo literario, porque en últimas termina desembocando en lo panfletario. Y eso pues ya deja al arte mal parado, deja a la literatura mal parada, porque lo panfletario termina generando un rechazo que es necesario para que el compromiso se cumpla. ¿Por qué? Porque en últimas esa elaboración estética, esa elaboración poética que necesita el discurso para transmitir un mensaje de este tipo, debe confluir en lo simbólico, ¿no? Y es el símbolo el que realmente va a terminar de alguna forma atrayendo y haciendo que el lenguaje de un poema, de un cuento, de una novela, genere un efecto de toma de conciencia en el lector. Si ese elemento estético no está, lo más probable es que el compromiso político, social, cultural que haya querido poner el escritor en su obra fracase, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí creo que llega el matrimonio entre ese imperativo histórico, social, cultural y ese imperativo estético. Deben estar en la obra en algún momento para que puedan cumplir su efecto simbólico, su efecto de despertar frente al destinatario final, porque en últimas, como escritores, también tenemos un compromiso. Aparentemente escribimos para el disfrute, para nosotros, pero ya Sartre lo decía en algún momento en uno de sus ensayos, ¿no? Dichoso aquellos que de pronto dicen que escriben para ellos solos, pero siempre hay que sospechar de ellos. No hay tal. Se escribe para otro. Y ese otro entonces encuentra desde su condición particular como ser humano, poniendo en juego a través de la lectura toda una cantidad de elementos que le son propicios, un análisis que lo va a llevar a decir, bueno, esto es meramente comprometido, esto es meramente literario, estético, por no utilizar la palabra evasivo, ¿cierto? Pero en últimas, a mí me interesa ver esto en esta obra que estoy leyendo, que estoy apreciando, ¿no? Ahí está esa visión idealista y bella que planteaba Cristian cuando hablaba del lector como destinatario final de esa obra para la cual nosotros trabajamos, en la cual nosotros trabajamos y que queremos poner mucho de lo que somos. A veces nos desbordamos tanto en la obra queriendo meterlo todo y en últimas tenemos que hacer todo un proceso de relectura y selección para saber con qué nos quedamos y no atiborrar. Es todo un ejercicio estético ese, ¿no? Y el lector ya en últimas tiene unas consideraciones finales también desde su condición individual. Es así como lo veo, ¿no? No lo veo como un asunto completamente apartado o contradictorio. Creo que Joel lo planteó en un momento cuando decía que había más puntos de encuentro entre él y Fernando que de desencuentros, ¿no? Y es así como yo lo veo. Hay un punto en el cual ese imperativo histórico y ese imperativo histórico, ese imperativo estético y ese imperativo histórico, social y cultural entran en matrimonio para poder causar un efecto y llevar a cabo esa obra de manera eficaz, efectiva, para que ese compromiso sea evidenciado por el lector.
Gracias, Jesús. Quiero invitar ahora a Fernando Chelie Pujolar a escuchar su concepto, lo que han esbozado, planteado, permitido conocer nuestros compañeros de panel en este tercer conversatorio de la fiesta del pensamiento. A ver, Fernando. Bueno, muchas gracias, Delfín. Y sí, concuerdo con Joel que son más las coincidencias que podemos llegar a tener que la discrepancia. Pero creo que la discrepancia, por llamarlo de alguna forma, que tuvimos que tener desde un principio, fue por la forma en cómo está planteado el titular, el interrogante de la conferencia. El interrogante. No debe estar, el arte no debe imperativamente, se usa un verbo en imperativo, ¿debe el arte o la poesía estar al servicio de una causa? Mi respuesta sigue siendo no. Puede llegarlo a estar, ¿no? Y yo tengo coincidencia, pero creo que hay que hacer una diferenciación entre lo que es el compromiso a una causa, vamos a llamarlo a una causa política, o a una causa animalista para sacarlo de la política, a una causa religiosa para sacarlo de la política. Hay que diferenciar eso con lo que, claro, ya es un hecho social, filosófico, cultural, el hecho que hablemos en español, sí, yo concuerdo con eso, y que no somos una tabula rasa, y que eso estamos todos de acuerdo. Pero una cosa son las influencias que nosotros vamos a tener como escritores, y otra cosa muy distinta es las influencias o el condicionamiento histórico y social que llevamos en sí, y otra cosa es el compromiso, estar al servicio de algo. Son cosas diferentes. Por ejemplo, hoy en día, ¿por qué nosotros, hablando de poesía, por qué nosotros usamos básicamente el verso libre? ¿Por qué nosotros usamos más que nada otros tropos? Dejamos de usar la anáfora, la catáfora, y usamos la... Porque somos hijos de las vanguardias, indudablemente, entonces nuestra poesía es hija de las vanguardias. Si nosotros hubiéramos escrito en el siglo XIX español, seguramente escribimos de otra forma, ¿no? Yo voy a hacer una obra de teatro, digo, los niños entraron al salón y se sentaron, y bueno, si yo lo escribo de una concepción de un colombiano o de un uruguayo, me puedo imaginar esos niños vestidos de una forma, o la mesa donde se sientan, y si es un árabe, de otra forma, porque nuestra forma de percibir la realidad, de concebir la realidad y de concebir la literatura como una manifestación artística, está directamente relacionada con lo que es nuestro universo cultural. Eso no está en discusión, de ninguna manera está en discusión eso. Pero lo que sí, por eso es que a mí como que me rechinó un poco al principio aclarar eso. Lo que sí es que el arte, la literatura en general, o la poesía en particular, no tiene que estar al compromiso, no solamente de una causa religiosa, no una causa política, sino una causa religiosa o una causa social. Puede llegar a estarlo, pero no. Miremos esto, ya hablaba de la literatura comprometida, y generalmente se bifurca siempre para la izquierda, aunque no siempre debe ser así. Miren qué diferencia hay entre lo que se pretendía desde el Partido Comunista de la Unión Soviética para los escritores, para los novelistas, que fueran arquitectos de almas, para que le dijeran a la gente cómo tenía que vivir, lo que hizo, por ejemplo, Tolstoy, que fue más revolucionario, si se quiere, que los propios comunistas, con un texto, por ejemplo, como Holstomer, con la historia de un caballo. Hay una reflexión acerca de la propiedad privada, donde el caballo dice, bueno, pero resulta que el que dice mi caballo no es el que me da de comer, no es el que me monta, no es el que está aquí. El que dice mi caballo es un tipo que viene cada tanto, que es el que dice mi tierra, el que dice, no. Entonces, reflexiona el caballo, dice, en las especies nosotros los caballos tendríamos que estar por encima de los hombres, porque mientras ellos se gobiernan con palabras, nosotros nos gobernamos con hechos. Esto es muy simple, pero miren esa crítica a la propiedad privada, si no es mucho más contundente que decir, nosotros trabajamos, nosotros hacemos la ganancia, de simplificar para hacer un panfleto al servicio de algo. Entonces,
¿Que lo pueden hacer? Bueno, lo pueden hacer, pero que no se diga que no se puede hacer lo que hizo Tolstoy, por ejemplo, porque implica una lectura simbólica, estética, de la realidad muchísimo más rica que lo que puede implicar una literatura que inevitablemente tenga que estar al servicio de algo. Eso para empezar. Y segundo, si usted vive en una sociedad comunista o fascista o la que quiera, que le impone que usted tenga que escribir al servicio de algo, usted lo que está poniendo ahí es la libertad. Porque el escritor tiene que ser libre, puede estar de acuerdo o no, pero tiene que crear libertad. Entonces, en ese sentido, después los otros condicionamientos que respondemos a distintas corrientes, escuelas, estilos, momentos históricos, sexo, religión, eso es indudable que es así. Pero creo que eso tendríamos que diferenciar lo que es la literatura comprometida a lo que son los condicionamientos culturales, sociales, estéticos y demás. Gracias, Delfín. Agradecerles a todos ustedes la participación en este panel, en este conversatorio que ha propuesto la Fiesta del Pensamiento y la organización desde el municipio de San Jacinto Bolívar, que afortunadamente este año 2021 propone la ampliación de cobertura, incluyendo a los municipios de Ovejas, Carmen de Bolívar, San Juan y el propio San Jacinto. En un para cada uno de los panelistas, ¿cuál creen ustedes que es su mayor compromiso como creadores de literatura, de poesía? A ver, Fernando, iniciamos contigo. El principal compromiso que yo le veo es con la obra en sí, con lo estético que tiene que ver con la obra. En literatura, creo yo, es más importante cómo se dicen las cosas que lo que se dice. No hay temas grandes o pequeños dentro de la literatura. Yo puedo escribir literatura sobre una cosa magnífica, qué sé yo, la muralla china, el muro de Berlín, lo que sea, y hacer una obra muy mala. O puedo escribir un cuento de un niño que fue a un partido de fútbol con el abuelo y hacer una obra maestra. ¿Qué es lo que va a diferenciar la obra maestra de la obra mala? El tratamiento estético que yo le da al lenguaje. Entonces, ese creo yo que tiene que ser el primer compromiso de cualquier escritor, que trabaja como herramienta con el lenguaje y según el manejo que le dé, es el producto que va a obtener. Gracias, Delfín. Saludos a todos. Gracias. Cristian Avecillas, a ver, emita su concepto. ¿Listo? Yo no creo que el poema debe estar al servicio de una idea que querramos creer que es superior al poema mismo, pero tampoco creo que el poema debe estar caer en el idiolecto. Es decir, lo que una persona se dice a sí mismo sobre su bagaje, sobre su experiencia vital, sobre sus conocimientos académicos, sobre su especialidad profunda. Creo que si es que hay algún compromiso fuera de las cosas técnicas que tiene el poema, o sea, la melodía, la métrica, las figuras retóricas, está en el otro, está en el receptor, pero no para convencerlo de nada, ojalá para seducirlo si es posible. En todo caso, para otorgarle, ojalá, algún matiz de libertad, para otorgarle algún matiz sobre lo que significa encontrar una Manuelita en la vida de cualquier Bolívar, para otorgarle un matiz de lo que es la multiplicación de los panes, como decía. Es preciosa esa visión. Los judíos siempre llevaban comida restante y vino Jesús y les quitó egoísmos.
Qué bonita explicación de ese milagro. Eso, creo que el compromiso está en lo que podamos apelar, porque podemos llegar a algún momento, ojalá, a generar alguna emoción en el otro, para que esa emoción a la vez enternezca a otro, se multiplique en otro, ojalá, y se convierta en un Padre Nuestro, o en un himno, o en nada. Porque vamos hacia el silencio. Y hay que recordar que es lo más importante, el silencio. Hacia allá vamos, de allí venimos, ¿no? Entonces, añadirle a la tradición nuestra propia visión de mundo, o nuestros dolores de hormigas que decía Martí. Cantar, ¿qué eres tú, poetilla, cantándole al universo innumerable tu dolor de hormiga? Y se cae también en lo panfletario de lo propio, ¿no? O de lo que uno cree, de los propios dogmas, y ahí erramos también, o desacertamos también. Como decía Rilke, el poema es lo exacto que se opone a la vida imprecisa. Gracias, Fiesta del Pensamiento. Hasta la poesía siempre. Gracias, Cristiano. Bueno, invitar a Joel Linares y su compromiso desde la literatura. Mira, primero que nada quiero aprovechar para, antes que termine esto acá, saludar a Cristian. De verdad estoy muy, pero muy contento, feliz de verte nuevamente y saber que ya estás bien, de que esta cosa tan terrible que hemos enfrentado como humanidad no dejó que te despidiéramos y que te tengamos aquí todavía acá, a pesar de que este año ha sido, como he planteado en otras cuestiones, en otros momentos, una concurrida despedida. Este año ha sido muy, pero muy fuerte para todos y todas. Te amo, te abrazo desde aquí, desde este pueblo que también te ama mucho. Creo que creo en ese sentido lo que tiene que ver con el compromiso final, como lo decía el propio Fernando, es un compromiso con la libertad, pero es un compromiso con la libertad de nombrar. Nada existe hasta que se le nombra. Y es la palabra, en conclusión, la mayor creación o el mayor rasgo humano. Es el elemento que nos distingue como seres humanos, el elemento primordial que nos distingue como seres humanos. Y en ese sentido creo que el mayor compromiso, especialmente del escritor y especialmente del que escribe poesía o del que intenta escribir poesía, es con esa palabra. Es buscar la forma de decir lo dicho. De decir lo dicho desde desde su tiempo histórico y desde el lenguaje, desde la posibilidad plástica de su tiempo histórico. Que al final termine planteando lo que piensa y al final termine diciendo lo que cree en esa exploración del lenguaje es otra cosa. Y eso queda de parte también entonces del lector. Queda de parte del lector para completar la obra. Pero sí creo que nuestro principal compromiso es el compromiso con la libertad. Si alguna causa tiene que defender entonces la poesía, es la libertad de poder convertirnos en seres humanos, humanizarnos. Un saludo a todos, espero que estén muy bien y un abrazo fuerte desde aquí, de esta orilla del Caribe. Gracias, Joel. Pablo Lautaro es nuestro panelista que inmediatamente opina sobre el compromiso creador del escritor. Bien, agradecer nuevamente, antes que termine el conversatorio, a todos los integrantes del panel y a Delfín, que ha llevado adelante este conversatorio. Por supuesto, saludar a Freddy Chamorro y a toda la gente que está trabajando en la Fiesta del Pensamiento.
Yo creo que el mayor compromiso mío como escritor es la honestidad. El día que no pueda ser honesto con lo que escribo, tengo que dejar de hacerlo, sinceramente. Y mi literatura no es una literatura o una escritura proselitista. Al contrario, es una escritura que invita al poder de la transformación, invita a poder de alguna manera sumarse, a poder mirar desde otro lugar, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser el mío, pero sí se debe tomar el compromiso de mirar a través de lo que se lee, porque ya se hizo el compromiso cuando se escribió en algún momento, y desde ese lugar. Si yo no puedo ser honesto con lo que escribo, pegado a lo que vivo, a lo que pasa al lado mío, al que está enfrente, al que está al costado, al que está a 2 cuadras más allá, al hermano que está a 6.000 kilómetros, al que está a 12.000, o simplemente al ciruja, digamos, que está tirado en la calle y que nadie levanta, si no puede tener una mirada piadosa en ese sentido y de compromiso, deja de ser honesta. Entonces, para mí el mayor compromiso es la honestidad con esa escritura, y después sola la literatura va a caminar hacia la estética, porque esa construcción se consigue con el tiempo. Lo que no se consigue con el tiempo es lo esencial, ¿sí? Lo esencial de esa primera palabra, ese valor que bien decía Joel, ¿no? La palabra puesta, ¿sí? Como base o como inicio de toda cosa que empieza a transformarse. Gracias. Queremos agradecerle a todos el compromiso que adquirieron con nosotros y que cumplieron para satisfacer las expectativas de todos nuestros amigos cibernautas en este nuevo propósito de llegar a través de la fiesta del pensamiento y de la palabra a quienes siguen estas redes sociales. Una vez más, a Pablo, a Joel, a Fernando, a Cristian y a Jesús, mis agradecimientos a nombre de la organización de la Fiesta del Pensamiento. Gracias por haber participado, por haber mantenido ese compromiso y la expresión a través de la palabra y el pensamiento de si la poesía y la literatura tienen que servir a una causa. Nuevamente, muy amables, muchas gracias, y entrego mi corazón a Ibis Martínez, quien conduce este panel en la generalidad. Listo, gracias, muchachos. Bueno, Vale. Mi corazón para todos. Un abrazo. Un saludo grande para todos, un abrazo, un gusto. Carlos. Próximo, papi. Espero verlos pronto, Lo mismo, Delfín, lo mismo. para que celebremos la vida. Vale. Gracias. Pronto nos encontraremos en el abrazo. Así es. Seguimos con las ponencias aquí en la Fiesta del Pensamiento 2021 desde el Carmen de Bolívar, y a continuación tenemos a Simón Martínez Ubarnes. Él es un intelectual comprometido con la lucha afrodescendiente y bueno, él se dedica a resaltar desde hace varios años el gran aporte afro a la nación colombiana. Con él los dejamos con esta ponencia que tiene titulada Periplo y legado de Lucho Bermúdez en el Magdalena Grande, aquí en la Fiesta del Pensamiento 2021. Muy buenas tardes, muy complacido de poder participar en esta fiesta del pensamiento, hablando de un tema que creo que es súper apasionante para cualquier costeño, para cualquier colombiano, por la naturaleza del personaje que queremos tratar. Y un aspecto fundamental para entender lo que ha sido la vida y obra, el recorrido que Lucho Bermúdez hizo en el Magdalena Grande, tenemos nosotros que entender la naturaleza del espacio de origen de Lucho Bermúdez, que son los Montes de María y las Sabanas de Bolívar, tierras que desde el tiempo prehispánico fueron abonados por la naturaleza, lo mismo que el Caribe colombiano, para hacer unas tierras de una gran fecundidad y creatividad musical. En el momento en que Lucho Bermúdez nace,
Las Sabanas de Bolívar son el escenario de un gran proyecto agroindustrial de gran envergadura internacional, como es el boom tabacalero. Y la tierra de la cual vamos a hablar también es objeto de otro fenómeno similar. La zona bananera también es desde fines del siglo XIX escenario de un interesante proceso socioeconómico que genera gran movilidad. Los dos procesos generan gran movilidad social en todo el Caribe. La producción tabacalera en las Sabanas de Bolívar y la producción bananera en el Magdalena Grande. Y hay unas cuestiones coincidentes en estos dos espacios, es el origen musical, la naturaleza musical de los primitivos pobladores de este territorio. De tal modo que para ir entendiendo también el producto, el periplo de la obra de Lucho, entendemos también cuál es esta fortaleza que desde los orígenes prehispánicos tenemos nosotros en relación con la música. Los instrumentos musicales que tuvieron nuestros aborígenes en todo el Caribe, que tienen una similitud y una riqueza musical, una capacidad musical extraordinaria. Ninguna otra parte del país, incluso de América, tiene esas posibilidades. Entonces Lucho nace en plenas Sabanas de Bolívar, en el Carmen de Bolívar, al pie de los Montes de María, el 25 de enero de 1912. Estamos en plena producción tabacalera aún y estamos en plena producción bananera en nuestro territorio. Viene de una familia musical. Su padre, Luis Eduardo Bermúdez Pareja, es músico y pertenece a una familia musical. Y su madre, indudablemente, es una persona también de esa característica. Sus tíos, músicos excepcionales, van a tener una influencia notoria en la formación del joven Luis. Entonces, queda huérfano a los 4 años, huérfano de padre, y su crianza prácticamente queda bajo la tutela y la guianza de su abuela. Inicia estudios de primario en el Carmen, pero simultáneamente estudia música y se integra ya de tal modo que a los 5 años ya él interpreta algunos instrumentos guiado por su tío abuelo, José María Montes, e interpreta el flautín en la banda del Carmen que ha sido fundada en 1916. Precisamente, y que posteriormente el tío José María se traslada a Aracataca, va a amenizar unos carnavales en 1918. Lucho en estos momentos tiene 6 años y dadas las posibilidades económicas para su actividad, el tío Lucho se queda viviendo en Aracataca junto con otros músicos, entre ellos Jorge Rafael Acosta, el tío Rafa, que fue una de las personas que marcó notoriamente la carrera musical de Lucho, y otros músicos como Pedro Pablo Castillo, con los cuales se reorganizó la banda de música en Aracataca, la banda que había tenido sus orígenes en el Carmen de Bolívar. De tal modo que entre los antecedentes después de la llegada de Lucho a Aracataca, al Magdalena Grande, digamos, ocurren en 1921, cuando su abuela materna decide por solicitud de su hijo y de su hermano trasladarse con la familia hasta Aracataca, y sus tíos pues tienen la banda allí organizada y Lucho pues continúa esa actividad formativa en el campo musical cuando apenas tiene 9 años. Allí desarrolla sus estudios primarios y continúa formándose musicalmente bajo la tutela ya no del tío abuelo, sino del tío materno, Jorge Rafael Acosta.
el tío Rafa, al cual posteriormente le va a dedicar un porro en una de sus tantas grabaciones. Así que el tío se preocupa sobre todo por impartirle formación musical, no solamente empírica, en la práctica de instrumentos como el saxofón, como el trombón, la trompeta, el piccolo, la tuba, flauta. Es decir, prácticamente el niño tenía tantas capacidades que hace un recorrido por todos los instrumentos musicales. Entonces, concluidos los estudios primarios, él no tiene otra posibilidad, la familia quiere que él continúe sus estudios de bachillerato y por eso la familia se traslada a Santa Marta, en donde está pues, el colegio más famoso de la historia de Magdalena Grande, que es el famoso liceo, del cual Rafael Escalona habla en uno de sus cantos. Oye, morenita, me voy por la madrugada porque anoche digo el radio que abrieron el liceo. Es el liceo famoso por las voces que cantaron la canción de Escalona, es el mismo que podemos observar en un estado de envejecimiento hace ya algún tiempo, que posteriormente fue objeto de recuperación porque fue declarado Monumento Nacional. Fue el primer colegio de bachillerato que tuvo el Magdalena Grande, fundado en 1904, y a él acudían los jóvenes de toda la provincia, incluido Valledupar, y por eso el motivo de la canción de Escalona. Pero a Lucho le corresponde estudiar en el Liceo Celedón, precisamente en una época muy importante de la historia del colegio, que lleva 2 décadas. Cuando Lucho entra al colegio, el colegio ya tiene 20 años de fundado, y allí comparte relación, porque estudia un poco más adelantado que él, el gran filósofo Rafael Carrillo, quien años después sería reconocido como el precursor de la introducción de las ideas filosóficas modernas en Colombia, el fundador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional, que se hizo bachiller en el liceo en el año 28. Allí en el liceo, con este nuevo aspecto que le notamos, es la misma construcción. En el liceo y bajo la tutela de su tío Rafa, Lucho continúa la formación musical, pero también se va integrando a varios grupos, dada la capacidad que tiene para interpretar muchos instrumentos. Y hay un hecho afortunado que ocurre en julio de 1925, cuando Lucho tiene 14 años. En la ceremonia del 4º centenario de la fundación de Santa Marta, Lucho participa con la banda que hace parte del homenaje y le dan la oportunidad de hacer un solo en trompeta y el hombre despierta la admiración y la sorpresa del presidente de la República, Pedro Nel Ospina, del obispo Luis García Benítez y del coronel Aramburu, comandante del batallón Córdoba de Santa Marta, quien lo invita a que se vincule como miembro de la banda militar del batallón Córdoba de Santa Marta, que está dirigida por el maestro Carlos Rodríguez. A él lo vinculan siendo menor de edad, que no puede pertenecer a un estamento militar, con la condición de que en el grupo también participe el tío Rafa, y por eso el tío Rafa es vinculado también como miembro de la banda. Allí, en esta banda militar de Santa Marta, maestros como Carlos Rodríguez, que es su director, Manuel Duarte, que es el solista, Juan Noguera, que es clarinetista, y el Mier, que es trompetista, fueron figuras famosas de la música del Magdalena, y era una especie de escuela con profesores formados académicamente que tendrían una influencia definitiva en la formación musical de Lucho. Era tal su actividad musical que Lucho se vincula a varios grupos y participa en diversidad de grupos y eventos, que fue tanto su quehacer musical que tiempo para el colegio prácticamente no quedaba. Y entonces él decidió, cuando cursaba 3er grado,
tercero de bachillerato, prácticamente decide dedicarse de lleno a la música y retirarse del colegio. Entonces los estudios de Lucho se dieron hasta 2 años y medio de bachillerato. Sigue estudiando música, se ingresa a la academia del profesor Guillermo Rico, que es un músico académico formado en Europa y que es un aficionado a los clásicos rusos, y entonces lo inicia en la audición de los músicos rusos. Con la guía de Guillermo Rico descubre también el mundo del jazz como algo que representa para él un mundo fascinante desde el punto de vista musical. Escucha la producción de los grandes maestros del jazz y va a tener una gran influencia musical en su estilo, como él lo reconoce, de músicos como Benny Goodman, como Duke Ellington y como George Gershwin. Entonces el maestro Juan Noguera también lo orienta en el mundo del clarinete, de tal modo que ya él, bajo la dirección del maestro Noguera, se especializa en el clarinete, y todos sabemos lo que significó el clarinete en la vida musical de Lucho Bermúdez, en lo cual prácticamente no tuvo competencia porque lo dominó con maestría y con mucha superioridad. También las enseñanzas del maestro Manuel Duarte, de Carlos Rodríguez, fueron fundamentales en su formación, y ocurre un hecho no fortuito, un hecho histórico, que fue el famoso crack económico del año 29, que generó crisis en las economías de todo el mundo y consecuentemente en Colombia, que hubo restricciones en todos los campos de la administración pública, y dentro de ellos pues las bandas militares fueron suprimidas porque no había presupuesto para seguir manteniendo su funcionamiento. De tal modo que si miramos las influencias musicales dentro de las cuales él se forma en Santa Marta, tenemos el caso de influencias musicales en la música clásica, los músicos rusos como Rimsky-Korsakov, como Modest Murkowski, como Igor Stravinsky y Piotr Tchaikovsky. Pero dentro del jazz y del swing están las influencias ya mencionadas de Goodman, de Ellington y de Gershwin. De tal modo que la creación musical inicial de Lucho, desde su estadía en Santa Marta, cuando él comienza a componer, son pasillos, son bambucos, son guabinas, torbellinos y danzones. Y pues yo estaba analizando algunas composiciones, por ejemplo, el Doble Cero. Son canciones que no hacen parte de ese repertorio ampliamente conocido de Lucho, como cuando uno hoy escucha San Fernando, Marbella, Prende la Vela y cosas de estas, que son lo común. Pero cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, Doble Cero, María Luisa, Tus Recuerdos, Dos Almas de un Día, El Indiecito de mi Tierra, y Espíritu Colombiano, todas estas canciones, bueno, Espíritu Colombiano posiblemente bastante escuchada, uno se pregunta si realmente eso puede ser de Lucho Bermúdez, y efectivamente así lo es. Entonces, con el cierre de la banda, Lucho retorna a Santa Marta, perdón, a Aracataca, y allí funda una orquesta, una banda, a la cual le pone en nombre de los músicos, de la patrona de los músicos, Armonía Santa Cecilia. Es prácticamente su primera agrupación personal, que lastimosamente no tiene mucha perdurabilidad por una circunstancia que señalamos enseguida. Y entre sus músicos, pues estaban trompetas como la de Víctor Pertús, la de Manuel Rodríguez, que son ampliamente conocidos en la historia musical del Magdalena. Estaba el maestro Sabas Álvarez, quien posteriormente vivió aquí en Valledupar, integró algunas agrupaciones en Valledupar, Antonio Sade y Lucho Bermúdez, lógicamente como director. Simultáneamente, en este periodo de tiempo, de comienzos de 1930, Lucho dirige los coros y los cantos litúrgicos en la iglesia de Aracataca, en las ceremonias especiales que dirigía o que realizaba el padre Angarita.
en toda esta historia musical del Magdalena Grande, esta es una imagen un poco ya deteriorada de lo que fue la primera banda de Lucho Bermúdez, conocida como Armonía Santa Cecilia. Sí, ahí están ellos, lo vemos aquí a mano izquierda en la imagen, con su clarinete en la mano, bajito él, muy bien peinado y bien puesto. Y además, ocurre un hecho significativo, y es que él emprende un viaje hacia Bogotá, pero en el banco él recibe una noticia, había oído una invitación que él había recibido para irse a Chiriguaná como director de una banda que ya estaba funcionando allí. En el banco hay una avería de la lancha, el hombre recibe una noticia de que vienen las fiestas patronales de Chiriguaná. Hay una niña que va viajando en lancha por el río Cesar del banco a Chiriguaná. Chiriguaná es muy importante en esos momentos. Y él llega a Chiriguaná y encuentra una banda pequeña, con músicos empíricos, que no tienen mucha organización, de pronto con un poco de entusiasmo, con un poco de talento para la música. Era la banda 8 de septiembre. Y entonces la presencia de Lucho allí para las fiestas patronales, él comienza a reorganizar 8 días antes de la fiesta, comienza a organizar la banda. Ya la banda adquiere un nuevo aire con esta inyección que se le da, inicia el proceso de organización con un emprendimiento musical. Son jóvenes prácticamente empíricos que están dedicados a otro tipo de actividades. Se dedica a enseñar gramática musical, solfeo, armonía, creación colectiva. Hacen sus talleres de creación colectiva, están ensayando y practicando permanentemente. Y los ensayos son disciplinados, no hay contratos realmente, pero él sí recibe, como él mismo lo reconoce, unos estipendios y unos ingresos que son calificados como de todas maneras razonables, y él dice que esos ingresos le salvaron la vida en un testimonio que él da hace como unos 30 años en una entrevista con Heriberto Fiorillo. Entonces, todo el repertorio él considera que debe quedar escrito, y por eso todos los músicos tienen que aprender música, tienen que aprender lectura, gramática musical, escribir en el pentagrama las creaciones y los arreglos para cada uno de los instrumentos que les corresponde. Eso es una disciplina que él imprime en el grupo y que genera un aspecto muy importante. Aquí tenemos otro documento histórico también. La foto anterior de Armonía Santa Cecilia es de 1930 y esta foto es de 1932. Esta es la banda 8 de septiembre, que está conformada por 4 hermanos, los 4 hermanos Cuadros Argote, y los músicos que tenemos aquí son sentados en el redoblante de izquierda a derecha. Está Daniel Padilla, seguido de Máximo Cuadro, uno de los músicos excelentes que tuvo, compositor extraordinario, gran creador y constructor de melodías. Su hermano generoso, Ramón Aroca, quien después del viaje de Lucho se iría con él hacia Cartagena. Aparece Lucho con chaqueta negra, y siguiendo el ciclo está Magdaleno García, de derecha a izquierda, Cástulo Van Estrale, Miguel Cuadros, el director administrativo y fundador de la banda, está Ciro Angulo, y está el menor de los hermanos Cuadros, Camilo Cuadros Argote. En esta casa hoy, ubicada en la calle de las Flores de Chiriguaná, en el número 278, había un caserón de esos de paredes altas, techo de zinc, en donde Lucho fue ubicado como casa de habitación, pero una casa que tenía unos salones grandes, especialmente de una especie de sala comedor inmenso,
como de unos 10 metros de largo, y allí se constituyó la sede de la banda, que esa casa hace más o menos unos 10 años fue no remodelada, sino que la tumbaron para construir esta cosa que vemos aquí ahora, pero ese fue el sitio en donde funcionó la famosa academia, así se llamaban, y los bailes que organizaba, que amenizaba el grupo para recolectar los fondos para sus gastos, se llamaban los bailes de la academia, en torno a los cuales surgió mucha información. Aquí les presento algunos de los personajes de esta banda. Está el joven Lucho, está el director de la banda a mano derecha, y en el centro hay un joven excepcional, un joven especial que tiene una, digamos, trascendencia, que prácticamente fue el que recogió la mayor semilla de Lucho y la sembró en todo el Magdalena Grande, especialmente en el Cesar y en La Guajira. Se llama Miguel Uldarico Sierra, que era oriundo de la Jagua de Ibirico, era acordeonero, pero en 1930, 31 y el 32, la música de acordeón no tiene acogida en ninguna parte de la región. Es una música menospreciada, es una música excluida, por así decirlo. Él aprende con su padre música en acordeón cromática y después aprende el acordeón diatónico, lo cual le dio una agilidad y una maestría en el acordeón, pero cuando llega a Chiriguaná, él va los fines de semana, se va los viernes, regresa los domingos a estudiar música con Lucho. Y eso va a significar un valor muy importante. Entonces, en el significado de la estadía de Lucho en Chiriguaná lo da él mismo. El joven maestro, óigase bien, Lucho asume la dirección de la banda cuando tiene 19 años. Asume el rol de director artístico de la agrupación, aunque Miguel Cuadro sigue siendo el director, digamos, administrativo de la agrupación. A partir de ese momento, la banda toma pues el formato ya de una organización profesional musicalmente fortalecida, de tal modo que en el testimonio de la estadía en Chiriguaná, que hoy es departamento del Cesar, dice Lucho que me llamaron de Chiriguaná para que dirigiera la escuela musical y una banda. Aquello fue mi salvación, porque la situación económica era difícil a partir del crack del 29, que además era como que una especie de efecto complementario de la crisis generada por la masacre de las bananeras en el año 28. Dice, me ofrecieron casa, comida y sueldo por los arreglos. Y en esa época yo componía polcas y valses, además de pasillos y danzones, la lista de canciones que les mencioné. Y me parece significativo esto, por lo que significó dentro de la carrera musical de Lucho en cuanto a su creación musical. Dice, en Chiriguaná empecé a componer cosas movidas, porros y gaitas, y me di cuenta que el pasillo no encajaba en nuestras alegrías y costumbres, que era lo que él había compuesto en Santa Marta, que lo nuestro era distinto, y yo quería hacerle orquestaciones a las gaitas y los mapalés. El porro, dice él, era como el jazz, no tenía estructura, y la gaita fue la primera pieza mía en la que hice su métrica, es decir, a la cual le puso toda la atención musical desde el punto de vista de las estructuras métricas que debe tener una canción. También al ritmo del paseo. Y aquí entonces encontramos una cuestión que es me parece muy importante, es la participación de la música vallenata en bandas, porque eso va a tener en el siglo XXI un respaldo diferente. Entonces, de ahí que todo fue cuesta arriba. Dice, en Chiriguaná de ahí todo fue cuesta arriba. Y ojo, a mí me gusta mucho esta frase porque está en la entrevista que él le da a Fiorillo, cuando le dice, puedo decir que en Chiriguaná me convertí en el maestro Lucho.
ni siquiera con Armonía Santa Cecilia en Aracataca. Lucho dice eso, pero lo dice de su estadía en Chiriguaná, porque tuvo el reconocimiento no solamente de los músicos, sino de la sociedad en general, en la medida en que ellos intervinieron hondamente en toda el ambiente festivo. Hicieron el boom, fueron, digamos, la gran agrupación musical del momento. Así que la semilla queda en Chiriguaná porque él se va y sus integrantes comienzan a proliferar a esa formación que ellos habían tenido. Se integra Miguel Sierra al grupo, como lo habíamos dicho. El joven no encontró acogida en la banda para el instrumento que él tocaba, que era el acordeón, y por eso se dedicó a los demás instrumentos. Pudo tocar clarinete, tocó trompeta, tocó saxofón, tocó... bueno, el saxofón lo introdujo él posteriormente en las agrupaciones que fundó, porque en esos momentos el saxofón no tenía mucha acogida en la banda. Y se dedica entonces a esos otros instrumentos, pero sobre todo aprende gramática musical con Lucho inicialmente y con el alumno más aventajado, que era Máximo Cuadro. Entonces, conocedor del talento de este joven, cuando Lucho se va, se lo recomienda a Máximo para que Máximo lo siga, lo termine de estructurar en materia musical. Entonces, Lucho deja en Chiriguaná en enero de 1933, regresa a Aracataca, en donde había dejado una promesa de matrimonio. Ese matrimonio se frustró y él se va a Cartagena, en donde ya su familia está ubicada. Y en Cartagena, pues ya inicia una carrera nueva. Su hermano Cristóbal era trompetista muy reconocido en la banda departamental. Lucho se integra a la banda departamental como arreglista y al mismo tiempo asume como director musical de una de las bandas, por así decirlo, más famosas de Cartagena en toda su historia, como fue la del maestro José Pianeta Pitalúa. Y en 1939, después de pasar por una cantidad de organizaciones musicales en Cartagena, va a crear su propia organización, que es la Orquesta del Caribe, ¿sí? Y empieza a componer canciones ya más conocidas de su repertorio. De Chiriguaná quedan canciones, por ejemplo, una gaita muy famosa que se llama Me voy pa' Chiriguaná. Quisiera tomarme un trago, y una puya que se llama La Puya de Latina, que fue una creación colectiva en cuanto a la letra de todo el grupo, pero con los arreglos y la dirección musical de Lucho, que se llamaba Latina, una canción que compusieron a una de las bailadoras que asistía al grupo llamada Juana Valentina Perea. Ramón Aroca, uno de los músicos de la banda, se va con él para Cartagena. Él lo llama y Ramón se va, pero rápidamente regresa y monta una organización en en Codazzi, y mientras que la banda pues continuó hasta 1948. De eso es producto la escuela de música que montó en Santa Marta Víctor Cuadro, hijo del maestro Miguel. Máximo siguió componiendo y escribiendo. Lamentablemente, a la muerte de Máximo, las partituras que quedaron fueron a dar a la candela, pero Miguel siguió una carrera extraordinaria en el campo de la música. Él regresa a Las Aguas, se ubica en Las Aguas y enviuda y se va a vivir a Villanueva, en La Guajira. En Villanueva dirige musicalmente asesora musicalmente dos orquestas muy importantes, que son la de Reyes Torres, que es un padre de una generación de músicos, especialmente bajistas, y la de Juancho Gil, el padre del Turco Gil, que es el precursor o el dueño, creador de la Universidad de la Música Vallenata, que es la de los niños del vallenato, que se han presentado hasta en la Casa Blanca. También asesora la banda San Francisco de La Paz y le orienta musicalmente y estructura musicalmente a un famoso del vallenato llamado Escolástico Romero, que es el padre de la dinastía Romero, dentro de los cuales está Israel, Rosendo, Misael, Rafael,
Norberto y Limedes, todos los hermanos Romeros que son músicos, ¿sí? Entonces, de Villanueva, él regresa a Las Aguas en 1953 y funda un conjunto, o sea, una banda, en donde el instrumento principal es el acordeón, pero tiene clarinete, tiene trompeta, tiene bombo, etcétera, etcétera, y lo llama el Conjunto San Miguel. Y a ese conjunto, como les digo, pues integra bien el acordeón, y de ahí, a partir de 1965, ese conjunto se convierte en la banda orquesta Cumbancheros del Ritmo, que hoy tiene una escuela fundamental. Los cumbancheros todavía existen. Se dividen en 1966 en Cumbancheros y Orquesta Casinos del Cesar, que se vuelven a fusionar como a los 2 años. Y desde entonces los Cumbancheros es la agrupación musical más antigua de la región, que ha sido una escuela de músicos, de talento en todas las regiones, por la cual han pasado famosos. Han contribuido a generar una identidad musical local en Las Aguas de Ibirico. Se han generado la atención del gobierno con políticas. Se ha creado la escuela musical del municipio, en estos momentos con unos 300 estudiantes. Hoy se cuenta con esa escuela, con unas 10 agrupaciones musicales entre conjuntos vallenatos, conjuntos infantiles, bandas de tamboras, las bandas, y una banda sinfónica juvenil. Importantísimo. Además, que ellos realizan el Festival Nacional de Música Vallenata en Banda, una tradición iniciada por Lucho en Chiriguaná. Entre las figuras notables que pasaron por los Cumbancheros como una escuela están Gali Galiano, bastante conocido en el campo nacional e internacional, el productor musical, compositor y cantante Jesús Vides, Lucho Cuadros, el famoso cantante, el primer cantante que introdujo Calixto Ochoa en su conjunto, José Vázquez, el famoso bajista y guitarrista, Camilo Torres, hijo de Reyes Torres y un gran bajista, Alfredo Osorio y Teobani Argote, que posteriormente fueron llamados a integrar la banda del Batallón Ricaurte de Bucaramanga, en donde Alfredo fundó la orquesta Caoma y llevó a Bucaramanga la primera banda papayera que se conoció en el área de Bucaramanga. Y músicos de los Cumbancheros entraron a ser parte de conjuntos vallenatos y de muchas orquestas y agrupaciones de la región. Los Cumbancheros del Ritmo hoy siguen vigentes, eso es un aspecto muy importante. Están allí, ahí los vemos en la plaza principal de Las Aguas de Ibirico. Y aquí estamos en el reconocimiento que le hicimos al maestro Miguel Sierra el 27 de septiembre de 1984, cuando la tarima de espectáculos públicos del municipio de Las Aguas de Ibirico fue bautizada con su nombre, Tarima Miguel Sierra, que hoy tiene este aspecto, el aspecto como de una nave espacial que fue adquiriendo esta forma, y estos son los Cumbancheros que hoy tienen formato de banda y formato de orquesta según las necesidades para las cuales los convoquen. Son aspectos de los niños de la banda sinfónica en un ensayo, y estas son algunas de las agrupaciones musicales, sobre todo con niños, en actividades de ensayo. Eso muy abuelo de pájaro, por así decirlo, sería el resultado del periplo de Lucho Bermúdez, de tal modo que podríamos decir a manera de colofón que las huellas y trazas del periplo de Lucho Bermúdez por el Magdalena Grande sigue vigente, pues no solo dejó como legado las marcas en el pueblo que puso las bases y los cimientos de su formación musical en Aracataca y en Santa Marta, y en el cual como compensación sembró una semilla, sino que su legado se sigue multiplicando en una tierra fecunda, dando fruto de bienestar para nuevas generaciones que siguen irradiando y consolidando al Caribe como un pueblo musical. Muchas gracias.